Bueno, hermanos, sean bienvenidos. Tenemos algunas visitas. Espero que después todos podamos saludar. Y a los que nos visitan, lo primero que quiero decirles es, este es el tiempo donde tenemos una clase dominical. Lo hacemos cada 3 meses, se divide un tema cada trimestre del año. Y en este primer trimestre del año estamos estudiando el tema de Dios, la doctrina de Dios. Y la hemos titulado El Dios que confesamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una iglesia confesional. Es decir, nosotros tenemos una confesión de fe. Es decir, nosotros hemos ido a la Escritura y hemos tratado de explicar qué es lo que la Biblia habla acerca de diversos temas. Nuestra confesión de fe es una confesión histórica, es decir, es una confesión que fue redactada o editada en el siglo XVII, en el año 1677, y fue publicada en el año 1689. Y esa confesión tiene diversos temas. Habla sobre la Escritura. El segundo capítulo, que es lo que estamos estudiando, habla sobre Dios y la Santa Trinidad, sobre la creación, los decretos de Dios, Cristo, la iglesia, etc. Son diversos temas que trata nuestra confesión. Es una confesión histórica. Y lo que quiero explicar es que esto no es algo que estos hombres bautistas particulares del siglo XVII inventaron, ni lo que los reformadores inventaron. No, esto fue sacado de la Escritura. Esta es una foto de una copia de la confesión mía. Y lo que ustedes ven ahí en el recuadro son las citas bíblicas que apoyan cada frase de lo que nuestra confesión dice. Es decir, cuando la confesión dice el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, hay una cita bíblica en donde usted puede ir ahí y encontrar que esa frase es bíblica acerca de lo que nosotros creemos de Dios. Entonces, eso es lo que queremos que usted entienda cuando usted está aquí entre nosotros y estamos estudiando lo que nosotros creemos acerca de Dios. Si yo le pregunto a usted que nos visita, ¿quién es Dios? Lo que usted me diga esa es su confesión. Nosotros tenemos una confesión de fe que puede ser examinada. ¿Por qué? Porque está escrita y puede ser examinada por todos. Entonces es muy práctico eso. Entonces nosotros, eso es lo primero que quería explicarles. Ahora, a todos nosotros, miembros de la iglesia, los que hemos estado todas estas semanas estudiando, lo que hemos estudiado acerca de Dios, ¿les parece difícil? Levanten la mano. ¿Es difícil la doctrina de Dios? Sí, es difícil. Como hemos hablado, estamos tratando acerca del Dios incomprensible, el creador de los cielos y la tierra, el ser más supremo y más glorioso que existe. Obviamente es difícil. Obviamente va a ser difícil tratar de entender la doctrina de Dios. Pero debemos tener algo muy claro. Dios nos ha hablado muy claramente en su palabra acerca de sí mismo. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad estudiar qué es lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. Y Él lo ha hecho claramente. Sí es difícil, pero lo ha hecho claramente. Como hemos visto, lo ha hecho por medio de sus nombres, los nombres que Él ha revelado acerca de sí mismo en la Escritura. El Shaddai, el Elión, etc. Jehová, yo soy el que soy. Él nos ha dicho quién es Él. Porque Él se ha revelado a nosotros. Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere decirnos quién es Él. ¿Por qué? Porque nosotros, por causa del pecado, ya no podemos conocerle a Él. Fue por eso que Dios envió a Jesucristo, para que por medio de Él los hombres pudieran conocer al Dios único, vivo y verdadero. Entonces es una doctrina difícil. Ahora, quiero decirles que obviamente si no han entendido algo, acérquense a mí. Quizás no he sido claro o no he expresado bien lo que he querido decir, pero acérquense a mí.
Toda esa retroalimentación siempre es buena. Pastor, no entendí qué es lo que me dijo. Tal vez sirva para que yo pueda aclarar después, más adelante, algo que no he dicho bien. Pero si usted se queda ahí dudando, sin preguntar, no le va a servir a usted de nada. Entonces acérquese a mí o a alguno de los pastores, ¿verdad? Y pregunte. No se queden así con dudas. Para eso estamos para aprender aquí. Todos estamos aprendiendo acerca de Dios. Cuando yo cito a alguien, mi propósito es mostrar algo. Ustedes han visto que yo tiendo a citar muchos autores. Primero porque esos autores que yo cito son hombres que son son muchísimo más sabios de lo que yo podría ser algún día. Y son hombres que Dios usó para hablar sobre sí mismo, para aclararnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros, sus hermanos en la fe. Así hayan escrito hace cientos de años. Pero también mi otro propósito es citar, es que yo lo hago porque para que nosotros entendamos que lo que nosotros tenemos en nuestra confesión no salió del vacío. Hay una teología histórica acerca de Dios que los bautistas dijeron, esto es lo verdadero, esto es lo bíblico, y esto es lo que confesamos. Entonces cuando veamos, yo he citado presbiterianos, he citado puritanos, he citado bautistas. ¿Por qué? Para que vean que en esos siglos todo eso era la doctrina ortodoxa de la iglesia acerca de Dios. Entonces es para nuestro bien también. Pero yo siempre, por eso necesito que presten atención, porque yo hago énfasis en lo que estoy hablando, lo que quiero que ustedes entiendan. Entonces presten atención, no se desvíen. Entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, Dios es un Dios personal, el Señor nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios único, no hay nadie más que Dios, no hay otro Dios aparte de Dios, solo Él es Dios. Es un Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Esa es la naturaleza de Dios, y en esencia Él es un Dios totalmente independiente. Y eso es quizás lo que pudo haber quedado difícil de entender la vez pasada. Eso quiere decir, cuando hablamos de la independencia, de su aceidad, estamos hablando de que solamente Dios es Dios. Solamente Él sabe lo que es ser Dios, y solamente Él es Dios porque solamente Él es autoexistente. Eso es lo que dice nuestra confesión. Él existe de sí mismo y para sí mismo. Es independiente, no depende de nada. Nosotros dependemos de Él. Y después empezamos a tratar los atributos divinos. La semana pasada vimos dos de ellos. La semana pasada vimos acerca de la infinidad y la espiritualidad de Dios. Dios es un ser infinito, no tiene principio, no tiene fin, Él es eterno, ¿verdad? Él es omnipresente y es un espíritu, ¿verdad? Él es espíritu, Dios es espíritu. Quizás alguien diga, pero ¿y Cristo no es Dios? Sí, Cristo es Dios, pero tenemos que entender eso cuando veamos la Trinidad. Pero Dios es espíritu, eso es lo que el mismo Jesús dijo. Dios es espíritu, y debemos entenderlo así. Deuteronomio 6:4, ¿qué es lo que dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, yo soy el que soy, nuestro Dios, yo soy el que soy, uno es. El Dios eterno, autoexistente, cuyo conocimiento está solamente en Él, el que existe para siempre, el que siempre existirá. Ese Dios, nuestro Dios, es solamente uno. Es lo que Dios le dijo por medio de Moisés a Israel. Ahí está la doctrina de Dios, la naturaleza divina, eso es. Yo soy el que soy, nuestro Dios, yo soy el que soy, uno es. Esa es la naturaleza divina. Para el día de hoy vamos a seguir con los atributos de Dios. ¿Qué más afirma nuestra confesión? Dice que el Señor nuestro Dios es infinito, es un espíritu purísimo, y dice que es invisible. Como vimos antes, la semana pasada, este atributo divino está íntimamente relacionado con la espiritualidad de Dios. Si es un espíritu, tiene que ser invisible.
El Señor Jesús le dijo eso a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes me pueden ver, me pueden tocar, tengo manos, pies, ¿cómo? No soy un espíritu. ¿Por qué tienen miedo? Porque un espíritu no tiene miembros y es invisible. Un teólogo americano, en un libro que él tiene, en una teología sistemática, se llama Wayne Grudem, definió este atributo de Dios de la siguiente manera: la invisibilidad de Dios significa que la esencia total de Dios, todo eso que hemos hablado, todo su ser espiritual nunca podrá ser visto por nosotros. Sin embargo, Dios aún así se nos muestra por medio de cosas visibles y creadas. Y ya ahorita vamos a ver cómo. La invisibilidad de Dios implica que Dios nunca podrá ser visto por nosotros. Pero Dios aún así se nos muestra por medio de cosas creadas, visibles. Y eso es precisamente lo que nosotros confesamos. En Deuteronomio 4, versículos 15 y 16, y si vamos ahí, Deuteronomio 4, ustedes recuerdan que nosotros leímos ese pasaje la semana pasada. Moisés le está aclarando algo a Israel contra la idolatría, contra hacerse un ídolo, ¿verdad? En el versículo 15 y 16, Moisés le dice esto a Israel: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, etc. Ninguna figura vieron, escucharon la voz de Dios, pero fue lo único que hicieron. Ustedes no vieron a nadie, porque Dios es invisible. En 1 Timoteo capítulo 1, en toda esa lista de atributos divinos que Pablo le habla o le escribe a Timoteo, él le dice, 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Juan 1:18. No solo esos textos hablan de la invisibilidad de Dios. Juan 1:18. ¿Qué dijo el apóstol? A Dios nadie le vio jamás, porque es espíritu y por lo tanto es invisible. Nadie le pudo ver, jamás. ¿Quién es el que revela a Dios? ¿El Padre? El Hijo. Pero el Padre es espíritu, es invisible. Su esencia, la esencia divina es invisible. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién es el que ha visto al Padre? El Hijo. En la eternidad, en la gloria, el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo vivían eternamente en plena comunión. Y solo el Hijo conoce y ha visto al Padre, nada más. Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
al cual ninguno de los hombres ha visto. ¿A quién? Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Por qué? Porque es invisible. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Y Adán? Adán no caminaba con Dios. ¿Y Moisés? Jacob no luchó con Dios. Nos estamos contradiciendo. Se contradice la Biblia cuando dice que nadie ha visto a Dios jamás, ni lo puede ver. Cuando tenemos pasajes en donde se nos habla que los hombres hablaron directamente, como dice Moisés, cara a cara con Dios, lucharon con Dios. Éxodo 33, vayamos a Éxodo capítulo 33. Moisés está en el monte recibiendo la ley de parte de Dios. Y vean lo que dice el versículo 11, Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dios se le apareció a Abraham también. Abraham caminó con Jehová. Eran 3 ángeles, ¿recuerdan? Uno de ellos es Jehová. Y Abraham anduvo con Jehová y le dijo, pero ¿por qué vas a destruir Sodoma? Si hay 50 justos, ¿los destruirás? No. Si hay 20, 30, 10. Si hay un justo, ¿lo destruirás? No. Abraham caminó con Jehová. El mismo profeta Isaías dijo estar delante de la presencia de Jehová, delante de su trono. Y él vio en esa visión en Isaías 6, ¿qué? A serafines, querubines, volando sobre Dios, tapándose con los ojos, con las alas sus ojos, sus pies, y con las otras volaban alrededor, gritando, cantando, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías estaba ahí, delante del trono de Jehová. Jehová estaba sentado en su trono. No es que Jehová es invisible. Vean lo que le dice Dios en Éxodo 33, versículo 21. Perdón, versículo 20. Dijo más Jehová. Moisés le pide a Jehová que se le muestre a él. Y Dios le dice esto: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero no lo cara a cara. Y dijo a Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Volvamos a la definición que Grudem dice acerca de la invisibilidad de Dios. Significa que la esencia total de Dios, todo su ser espiritual, nunca podrá ser visto por nosotros. Su esencia. Sin embargo, Dios ha decidido mostrarse a nosotros por medio de cosas creadas y visibles.
ninguno de nosotros podrá ver a Dios en su esencia. En su esencia Dios es totalmente invisible, es espíritu. Lo que tenemos en todos esos pasajes en el Antiguo Testamento, Abraham hablando con Jehová, caminando con Jehová, Adán en el huerto del Edén, Dios viniendo a él, caminando con él, hablando con él, enseñándole a él, Moisés, Isaías. Es lenguaje que se llama antropomórfico, es decir, un lenguaje en donde, o sea, Dios ha condescendido con nosotros los hombres y nos ha hablado en nuestro idioma para que nosotros podamos entender quién es Él. Cuando Dios dice que vamos a ver sus espaldas, Dios, hemos visto, Él es espíritu, Él no tiene espaldas, Él no tiene manos. Eso es un lenguaje que Dios usa para enseñarle a Moisés lo que Él va a hacer. Moisés no puede ver a Dios jamás, porque va a morir. Es imposible que un pecador pueda ver a Dios. En su esencia Él es invisible, Él es espíritu. Pero Dios trata de explicarnos a nosotros para que entendamos cómo es que Dios, el hombre no puede ver a Dios. Ahora, ¿cómo se manifestó Dios a estos hombres? Por medio de lo que se llaman teofanías, es decir, apariciones de Dios, y más específicamente por medio de cristofanías, es decir, manifestaciones de la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación. ¿Ok? Quien habló con Adán en el huerto fue la segunda persona de la Trinidad. Quien caminó con Abraham hasta Sodoma fue la segunda persona de la Trinidad, que se manifestó en una forma humana como un ser, un ángel, o declarado como un ángel, el ángel de Jehová, caminando con Abraham. Quien le apareció a Moisés y habló cara a cara con él desde la zarza fue la segunda persona de la Trinidad. Él vio una figura, él vio a Jehová dentro del fuego. A quien vio Isaías sentado en su trono fue a Jehová, pero fue la segunda persona de la Trinidad. Y vayamos a Juan capítulo 12. Dios se manifestó a los hombres de forma visible, porque nosotros no podemos ver ese Dios invisible. Su esencia se manifestó a nosotros en forma de una figura humana, como un hombre, pero en la segunda persona de la Trinidad. Juan capítulo 12. ¿A quién vio Isaías? Versículo 36. Juan 12, 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de ¿quién? De él, de Cristo. ¿Quién estaba sentado en el trono? Jehová, el Hijo. Así fue como Dios se manifestó, porque en su esencia Él es invisible, Él es espíritu, pero Él se manifestó, se deja ver a los hombres por medio de cosas creadas, como ¿qué? Como un hombre, con carne y hueso. Y así fue como se manifestó. Así lo vio Abraham, así lo vio Moisés, así lo vio Adán, caminando con Él, llegando a Él en el huerto del Edén. Pero así fue como ese Dios invisible en su esencia se nos hace visibles a nosotros los hombres, o se les hizo visibles en el Antiguo Testamento. Y finalmente se nos reveló en la persona del Señor Jesucristo, el Dios hombre. En Él, perfectamente reflejado, el Dios Jehová, el Dios perfecto, en el Hijo.
Pero todo ese lenguaje es antropomórfico. Dios no tiene espaldas, Él no tiene manos. Él nos explica qué fue lo que pasó. Él nos explica cómo es que nosotros podemos ver. Inclusive solo el Hijo haber venido en el Antiguo Testamento como un hombre y aparecido a los hombres, hablar con Abraham y todo. Eso es nada más Dios condescendiendo con los hombres para dejarse ver y mostrarse a los hombres. Pero finalmente fue revelado en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, en el Señor Jesucristo. Ahí fue cuando Dios se reveló perfectamente a los hombres. ¿Qué más dice nuestra confesión acerca de los atributos de Dios? Dios es simple. El Señor nuestro Dios, dice, es infinito, espíritu purísimo, invisible, y dice, sin cuerpo, sin miembros, literalmente sin partes. Eso es la traducción del inglés al español más correcta. Sin partes. ¿Okay? Dios no tiene partes. No está compuesto de partes. No tiene cuerpo, como ya vimos. Y ese atributo de la simplicidad de Dios es de suma importancia para nuestro entendimiento de Dios. Y lo que enseña ese atributo es que Dios no está compuesto de partes, sino que Dios es independiente y perfecto. Dios, como dice Grudem, no es una colección de atributos. Él no es amor, no es un poquito amor, no es una parte ira, no es una parte santo, no es una parte omnipotente, no es una parte omnisciente, no es una parte bondad, no es una parte... No, Él no está compuesto de partes. Él es un ser todo, simple, único. Todo Él es amor, eso es lo que significa. Todo Él es santo, todo Él es bueno. Entonces, esos dos... Grudem pone esos dos diagramas para mostrarnos lo que no es Dios. Él no está compuesto, como vemos ahí, de partes, ¿verdad? Ni son sus atributos que se le añaden a la esencia divina. No, todo Dios es sus atributos. Eso es lo que quiere decir. Todo su ser, toda su esencia incluye todos sus atributos. Todo Dios es espíritu, todo Dios es bueno, todo Dios es amor, todo Dios es justicia, todo Dios es misericordioso, etc. Dios mismo, dijo Grudem, es una unidad, un ser unificado y completamente integrado, quien es infinitamente perfecto en todos estos atributos. ¿Por qué es importante esta doctrina de la simplicidad de Dios en nuestros tiempos? Porque se quiere exaltar el atributo del amor de Dios por sobre todo el resto de sus atributos. Como si Dios fuera más amor que santidad. Como si Dios fuera más amor que justicia. Como si Dios fuera más amor que ira. No, Dios es todo amor. Así como Dios todo es ira. Así como Dios todo es celoso. Así como Dios todo es misericordioso. Si usted hace eso, si usted exalta un atributo de Dios por encima de los otros, ese no es el Dios de la Biblia. Y ese es el cuidado que debemos tener. ¿Qué otro atributo? El atributo que sigue en nuestra confesión es el atributo de la impasibilidad de Dios. Si ustedes leen ahí, dice, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, dice. Pero ese atributo de la impasibilidad de Dios no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a tratar de una manera aparte. ¿Por qué? Porque desde hace unos años ha habido una controversia, especialmente entre las iglesias bautistas reformadas en los Estados Unidos con respecto a ese atributo divino. Inclusive hay un teólogo que es director de uno de los seminarios bautistas reformados en los Estados Unidos que ha negado la doctrina de la impasibilidad como nosotros la tenemos en nuestra confesión. Y por eso es tan serio. Y ese seminario tiene mucha influencia en Latinoamérica, entonces quiero tratarlo de una manera aislada.
Como al final, cuando veamos todos los atributos, vamos a ver el atributo de la impasibilidad de Dios sola, para que entendamos a qué se refiere nuestra confesión con esto. Cuando va a la Biblia, entiende qué significa que Dios no tiene pasiones. ¿Ok? Es importante, porque muchas iglesias en los Estados Unidos están rechazando la doctrina histórica ortodoxa de la impasibilidad de Dios y se han empezado a separar. Y eso tiene implicaciones tremendas para la doctrina de Dios, como vamos a ver. Entonces lo vamos a tratar de una manera aparte. Pero entonces nuestra confesión dice, habla otra vez de la eternidad de Dios. Él tiene inmortalidad, habita en luz inaccesible, y dice después es inmutable. Es el otro atributo de Dios. Dios es inmutable. A.W. Pink, un pastor bautista, dijo: una de las perfecciones divinas que no es considerada suficientemente, y es aquella que le distingue a Él de todas sus criaturas. Y está muy relacionado con la doctrina de la impasibilidad de Dios. Dios no cambia, eso es lo que significa inmutable. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es inmutable, y eso es lo que lo distingue a Él de las criaturas. Yo cambio. Es más, ahora puedo estar gozoso, ¿verdad? Animado, y en una hora estoy decaído, cansado, triste, ¿verdad? Nosotros todos somos mutables, cambiamos, pero Dios es inmutable. Él no cambia. Dios no está sujeto al cambio, ni en su ser, ni en sus atributos, ni en sus determinaciones. ¿Entienden? Cuando Dios dijo, yo voy a hacer esto, eso es lo que Él va a hacer, porque Él es inmutable. Si Él ha decretado hacer algo, eso es lo que Él va a hacer, porque Él no cambia. Si Él ha determinado hacer algo, eso es lo que Dios va a hacer, porque Dios es inmutable. Él no cambia. Él es el yo soy el que soy. Si Él cambiara, no sería Dios, porque Él dice, yo soy el que soy. El que siempre he sido, el que soy hoy, el que fui ayer, soy el que soy. Nunca cambio. Eso es lo que Jehová significa. Eso es lo que está implícito en ese nombre de Dios. Yo soy el que soy. No cambio. Inmutable. Ahora, ¿de dónde saca nuestra confesión ese atributo divino? Bueno, de la Biblia. No olvidemos eso. Todo lo que nosotros confesamos viene de la Escritura. Números 23, versículo 19. Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué implica eso? Que el hombre miente. Pero Dios no es hombre, entonces Él no miente. Él es Dios. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Él es Dios, Él no cambia. Si Él dijo, lo hará. Eso es lo que dice Números 23, 19. Primera de Samuel 15, 29. Primera de Samuel 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él es inmutable. Cuando Él ha dicho hacer algo, Él no se arrepiente, lo va a hacer. Eso lo vamos a tratar cuando veamos la impasibilidad de Dios. Pero eso es lo que dice la Biblia. Él es inmutable. Salmo 102. Versículos 26 y 27. Salmo 102, versículos 26 y 27.
Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no cambia. Ahora, si queda alguna duda de que si Dios es inmutable o no, Malaquías 3:6. Si a algún hombre se le ocurre decir que Dios cambia, que Dios es mutable, aquí Dios lo refuta, Él mismo con su boca. Y si usted persiste en decir que Dios es mutable, le está acusando a Dios de mentiroso. Escuchen lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué había prometido Dios? Traer al Mesías para salvar a su pueblo. ¿De dónde vendría el Mesías? De los descendientes de Abraham, de Israel. Todo ese pueblo se había ido tras ídolos falsos que merecían ser destruidos por completo. Pero porque Dios se había propuesto traer al Mesías por medio de la descendencia de Abraham, los israelitas no los consumió a todos, porque Dios prometió traer al Mesías y lo iba a traer para salvar a su pueblo, y por eso no los consumió a todos. Porque Él no cambia. Él es el mismo, inmutable. Segunda Timoteo 2:13, déjenme leerlo a ustedes. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede cambiar. Él es fiel. Él es Dios, Él es fiel, Él no puede cambiar. Por eso no puede ser infiel. Hebreos 6, versículos 17 y 18. Este ya lo vimos cuando vimos ese capítulo en la predicación sobre Hebreos. Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Esa es una palabra bíblica. Muchas veces queremos hacer el lenguaje lo más simple posible. Hay versiones de la Biblia que tratan de simplificar el lenguaje, pero Dios habla con esas palabras. Inmutabilidad, expiación, propiciación. Es nuestra falla, nuestro error tratar de que todo se nos haga simple. No, vaya y luche con esas palabras y que entienda qué es lo que Dios quiere decir. Inmutabilidad es una palabra bíblica. Dios, queriendo entonces mostrar la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Dios habló y Él juró. Y si eso a usted no le basta de que Dios va a hacer lo que Él ha prometido, entonces nada le va a ser suficiente. Él es inmutable. Cuando Él habló, eso es inmutable. Eso no cambia. Y cuando Dios juró, ese juramento es inmutable también. Porque Dios es Dios. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Qué significa mudanza? Cambio. Ni sombra de variación. Dios es inmutable. Último atributo que vamos a ver el día de hoy, rápidamente. Él es inmutable, es inmenso, es infinito, es eterno, eso ya lo hemos visto, es inescrutable, habita en luz inaccesible, incomprensible, ese atributo ya lo vimos también. Y dice la confesión, Él es todopoderoso, todopoderoso. Como vimos, ese atributo de Dios se lo ha revelado también en algunos de sus nombres. Elohim. ¿Qué significa? ¿Con qué está relacionado ese nombre de Dios, Elohim, con la creación? Elohim fue el que creó. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y si creó todo el universo, ¿qué? Es todopoderoso, ¿verdad? El Shaddai significa el Dios todopoderoso. Adonai significa el Señor, ¿verdad?
Job 26:14 afirma que la creación, Dios es tan omnipotente, tan todopoderoso, si podemos decir ese adjetivo, que Job dice en Job 26:14 que la creación de todo el universo, dice, es tan solo los bordes de sus caminos. Usted puede decir la magnificencia de el ojo. Eso es tan solo el borde del poder y la sabiduría de Dios en la creación. El borde. Es incomprensible el poderío de Dios. Pero no lo deja saber en la creación del universo. Su providencia también nos muestra a nosotros su poder. Cómo Dios rescató a Israel de Egipto con su mano poderosa, dice. Y los sacó. Los llevó hasta meterlos en la tierra prometida. Dios lo hizo porque Él es poderoso. La redención también nos muestra a nosotros el poder de Dios. La redención de la iglesia, de su pueblo, la redención espiritual muestra el poder de Dios. Solamente Él pudo haber destruido a Satanás, solamente Él es capaz de dar vida a alguien que está muerto en sus delitos y pecados, de resucitarlo, como dice Colosenses capítulo 2, como dice Efesios capítulo 1, a nueva vida. Ejemplos, Génesis 17:1, ya vamos a terminar. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Génesis 18:14, apúntenos esto nada más para que los escuchen. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?, le dice Dios a Abraham. ¿Usted cree que yo darle un hijo a Sara, una viejita ancianita, estéril, es difícil para mí? Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo, porque yo soy todopoderoso. Salmo 115:1, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Isaías 1:24, por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Jeremías 32:17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Lucas 1, versículos 34 al 37, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo es que yo voy a tener un niño? Dice: pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo. ¿En dónde? En su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Él es el Todopoderoso. Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dios tiene el poder para hacer todo lo que quiere. Por eso cuando Él dice, hace. Pero hay algo que Dios no puede hacer. Cuando nosotros hablamos de la omnipotencia de Dios, no estamos hablando de un poder absoluto de Dios en este sentido. Dios no puede actuar ilógicamente. ¿Ustedes han visto esas preguntas que parecen muy sabias, pero son realmente tontas, que hacen los ateos? Dios puede ser tan fuerte como para crear una piedra que no pueda levantar. Dios puede hacer que 2 más 2 sean 5. Entonces no es todopoderoso. Eso es ilógico. Eso es ilógico. Dios no puede hacer algo ilógico porque Él es Dios. Y eso es una falacia lógica. Eso es ilógico. Entonces eso debe ser refutado como una, voy a usar la palabra tontería, para no usar un término más fuerte. Pero eso es una tontería, ese argumento es tonto. Dios hace todas las cosas consistentemente con su naturaleza.
Lo que es lógico lo hace Dios, y todo lo puede hacer, porque Él es el Todopoderoso. La otra semana seguimos espero terminar la próxima semana con los atributos de Dios, para después entrar con la doctrina de la impasibilidad. Hermanos, tenemos un tiempo para empezar a las 10:30.